Bueno, buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a hablar de la adaptación de pacientes con pérdidas severas y profundas. Y el objetivo de este webinar es que al final puedan tener una hoja de ruta para evaluar, prescribir y adaptar y validar estos pacientes para que vayan lo mejor posible dentro de sus limitaciones. Vale, en el webinar de hoy vamos a hacer un repaso del tipo y grado de pérdida, la prevalencia de este tipo de paciente, la consecuencia en la calidad de vida que tiene este grado de pérdida severo y profundo, cómo evaluarlo, la particularidad de esta población, el asesoramiento, elegir correctamente los moldes, los audífonos y los accesorios, la adaptación, un inciso aparte para adaptaciones bimodales, porque en esta población nos vamos a encontrar mucho con este tipo de adaptación, y la validación de estas adaptaciones. Vamos a tardar más o menos unos 30 minutitos. Vamos a hablar acerca del tipo y grado de pérdida. Esto siempre está, este dato lo vamos a sacar haciendo una audiometría tonal por vía aérea y vía ósea. Tenemos tres tipos: conductivo, neurosensorial y mixto. Las pérdidas de tipo conductiva son las pérdidas con vía ósea conservada y una vía aérea descendida en 15 decibelios o más en una o más frecuencias. La neurosensorial vamos a encontrar las dos vías descendidas y acompañándose, y la mixta, ambas vías van a estar descendidas, pero va a haber un gap osteoaéreo en una o más frecuencias. Respecto del grado de pérdida, vamos a tener, dependiendo el artículo que consultemos, audición normal, pérdida ligera o mínima, leve, moderada, moderadamente grave, o como decimos aquí en España, moderada de primera, moderada de segundo grado, grave o severa, profunda y cofosis o anacusia. En general, para este grado de pérdidas severas y profundas nos vamos a encontrar con un tipo o neurosensorial o mixto. Si vemos un gap muy exacerbado de más de 60 decibelios de pérdida, algo estamos haciendo mal probablemente, o hay que derivar al otorrino. Vale. Respecto de la prevalencia, para ver estos gráficos consulté un artículo de la GBD que monitoriza a nivel global el impacto que tienen las enfermedades en la población en todo el mundo. El último artículo de este grupo es de 2019, no han publicado nada nuevo. Aquí vemos en este cuadro la prevalencia que va a tener dependiendo de la edad y el grado de pérdida. Siendo el amarillo, como ven, siempre va a haber mayor prevalencia a partir de los 55 años aproximadamente, y vemos que el amarillo y el verde, que son pérdidas leves y moderadas, va a ser los grados de mayor impacto. La moderada a severa va a ser la rosa o la moderada de segundo grado, la severa el azul, la naranja la profunda y la cofosis o anacusia la verde. Como ven, es un porcentaje, y como lo verán en consulta, es un porcentaje bastante pequeño los pacientes que tienen este grado de pérdida auditiva. Aquí vemos también un cuadro que nos cruza los datos de edad de aparición de la pérdida y el grado, y el causal respecto de, de la edad también. Aquí solo publican 4 tipos de etiologías, hay muchísimas más. Hablan de meningitis, pérdida congénita, otitis o ligada a la edad, pérdida auditiva ligada a la edad. En el segmento pediátrico vamos a ver mayor cantidad de, por supuesto, pérdidas congénitas y con patología de oído medio, y la meningitis aquí también en el segmento pediátrico, y más adelante solo lo van a vincular a pérdidas relacionadas con la edad. Y aquí vemos la proporción de grado de pérdida, que aquí vemos otra vez que es muy bajita la proporción de severas y profundas en la población, y los años vividos con discapacidad. Esta pérdida es altamente discapacitante, ahora vamos a hablar de las consecuencias. Y la hipoacusia es la tercera causa de discapacidad en la población y la primera en población mayor de 70 años a nivel global. Respecto de las consecuencias en este grupo, vamos a tener en los adultos, se ha reportado mayor aislamiento social,
ansiedad y depresión que en sus pares que oyen mejor, ¿no? Aunque no sean normoacúsicos, aunque tengan una hipoacusia de menor grado, van a tener mayor impacto en su vida cotidiana los que tienen hipoacusia severa y profunda. En jóvenes vemos menos posibilidad de ir a la universidad o de trabajar a tiempo completo comparado con sus pares oyentes. En niños vamos a ver un retraso en el desarrollo del lenguaje si no se interviene apropiadamente en tiempo y forma. Muchos de estos pacientes refieren tener acúfenos. No todos refieren que sea un acúfeno problemático, pero sí en gran porcentaje de los pacientes van a presentar este tipo de síntoma. Y no importa en el momento de aparición y del modo que se haya instalado, si ha sido súbito o progresivo, este tipo de pérdida va a afectar mucho a la calidad de vida de las actividades de la vida cotidiana de estos pacientes porque no van a poder comunicarse. Cuando vayamos a evaluar estos pacientes, no es solo hacer una audiometría y seguir adelante, hay que hacer una historia clínica relevante y completa mediante una anamnesis y cuestionarios, un examen otoscópico, una audiometría para determinar tipo y grado, con umbrales de molestia también para determinar el rango dinámico de estos pacientes, que puede estar muy pinzado en muchas ocasiones, una evaluación de necesidad de pruebas adicionales. Si alguno asistió al More Than Hearing, habrá visto que se está tratando de evaluar también otras dimensiones del paciente, como el aspecto cognitivo, y la evaluación de la susceptibilidad de amplificación, porque estos pacientes no siempre van a ser candidatos a usar audífonos. Tal vez hay que valorar otro tipo de opciones, que no es nuestro trabajo hacerlo, pero sí hacer la derivación oportuna. Cuando hablamos de anamnesis, en este momento vamos a recabar toda la información que nos pueda brindar este paciente, el momento de aparición de la pérdida, hace cuánto que está viviendo con esta pérdida, si hay antecedentes familiares, el estado general de salud, si tiene dificultad en la destreza manual, visual, es para ver qué audífono vamos a poder elegir. Esto puede, con este grupo de pacientes, puede significar un desafío, ya que no se pueden comunicar. Si no tienen amplificación o tienen una amplificación deficiente, comunicarnos con estos pacientes lo vamos a tener que hacer o por escrito o meterlos en cabina y hablarles con el micrófono del audiómetro. Estos pacientes suelen ser muy visuales, entonces se van a apoyar el lenguaje en lectura labial. Y es importante hablar claro, de frente, no muy rápido, sin sonreír ni hacer mucho ademán, para que puedan apoyarse en lo visual también. Y también hay un grupo de estos pacientes que pueden llegar a ser signantes. Yo no hablo lengua de signos, si tienen la suerte de tener un compañero, como yo he tenido compañeras que hablaban lengua de signos, ellas nos hacían de intérpretes, y si no, los pacientes o traen un intérprete o tienen herramientas de aplicaciones o de videollamadas con intérpretes de lengua de signos para poder comunicarse. Llegó el momento de la exploración visual del oído externo. Es importante siempre hacer este paso, no hay que saltárselo porque puede ser, si encontramos cera o lo que sea, tenemos que hacer una derivación y hay que cambiar los planes. Si contamos con videotoscopio, siempre está bueno poder hacer una imagen inicial para tener un registro o tal vez hacer una derivación oportuna. En este estudio, en esta instancia, vamos a ver el tamaño del CAE, si tiene cera, cómo está la integridad de la membrana timpánica, para saber si podemos avanzar haciendo la audiometría o no. Los cuestionarios son una herramienta súper útil a la hora de valorar las necesidades y las áreas de mejora de este paciente y rankearlas. Si trabajan con NOA, aquí les marqué con un cuadradito que tienen instalado un módulo de cuestionarios. El que trae NOA son 3, el COSI, el AFAB y el IOA. Yo siempre he trabajado en general con COSI. En el COSI que trae NOA viene como algo rellenable,
que se pueden especificar las necesidades y marcar las prioridades. En realidad el COSI sí tiene unas preguntas establecidas que las pueden buscar en internet, están gratis, se pueden sacar de ahí. Y tiene preguntas como, ¿cómo escuchas en una conversación en silencio? ¿Cómo escuchas en una conversación con ruido? ¿Qué tal con el teléfono? ¿Qué tal con la radio, con la tele? Este tipo de pacientes no se va a poder manejar ni en silencio ni en ruido si no tiene amplificación, porque va a tener una audición a partir de 70 decibelios aproximadamente. Pero bueno, está bueno para analizar las necesidades que tiene este paciente. También tiene otras preguntas que está bueno el COSI, que se enfoca más en la parte psicológica del paciente. Me siento excluido, me siento molesto, me siento irritado. Este es el AFAB, que es muy parecido al otro también, que es un cuestionario. En mi no está en inglés, no sé si se puede traducir. Yo traduje un par de preguntas que pone, por ejemplo, cuando estoy en un supermercado lleno de gente, hablo con la cajera y puedo seguir la conversación. Me pierdo mucha información cuando escucho una conferencia. Tengo dificultad para oír una conversación cuando estoy con un familiar en casa. Y tiene para rankear, si responde siempre, casi siempre, generalmente tiene un valor. Y se va a estudiar primero sin audífonos y después con audífonos cuando validemos la adaptación. La impedanciometría. Es una prueba muy interesante porque es rápida, es objetiva y nos va a ayudar para cuando tengamos discrepancias audiométricas. Cuando nos aparece algún gap raro, la impedanciometría nos va a sacar bastante de dudas. La audiometría. La audiometría, a ver, el objetivo, como todos ya sabemos, es caracterizar el tipo, grado y rango dinámico de este paciente. Siempre lo vamos a hacer por vía aérea, vía ósea, y se recomienda tomar los umbrales de molestia o disconfort en todos los pacientes. Estos pacientes, justo yo acá me inventé un caso que no tiene molestia, pero pueden tener un rango dinámico muy pinzado también. Vale, y en caso de que el paciente refiera tener acúfenos, es interesante realizar una acúfenometría para valorar si es necesario hacer un tratamiento más específico, si lo hacemos en nuestros centros o derivar a un sitio donde se haga. En este caso tenemos una pérdida bilateral, simétrica, neurosensorial, sin rango de molestia, sin umbrales de molestia. La gráfica, así como la videotoscopia, nos puede ayudar a explicar al paciente o a su acompañante las limitaciones. Acá vemos, esto es la banana del habla, esta sombrita que está acá, que se puede poner en el filtro del audiogram, que vemos que el paciente no va a tener acceso a nada que esté por encima de su pérdida. Entonces va a perder toda la información del lenguaje. Este es otro tipo de pérdida, un perfil unilateral, de tipo mixto, con grado severo, pero va a ser una pérdida que va a ser mucho más fácil de adaptar y el resultado va a ser mejor, las expectativas van a ser mejores que en el caso anterior. Aquí tenemos una logoaudiometría, que es del primer caso, la primera audiometría. Este estudio es imprescindible para poder valorar el pronóstico que va a tener con audífonos el paciente, ajustar expectativas, decidir qué audífono, qué gama voy a poner, si tengo que adaptar accesorios y ya explicar al paciente todo esto desde el primer momento del asesoramiento. Con este tipo de pacientes, la logo se hará dentro de lo posible, sin apoyo visual, con las listas de siempre, oídos por separado en cabina. Si esto no es posible porque tiene muy mala discriminación, se puede trabajar en closet, es decir, te voy a decir frutas, te voy a decir colores, dándole un contexto cerrado para que sepa de qué vamos a hablar y de esa manera identificar las palabras más fácilmente. Y si no, por último, esto yo no lo encontré en ninguna bibliografía, pero yo lo hacía en mi clínica, en mi práctica diaria, con estos tipos de pacientes se puede trabajar con lectura labial. Comparar para después poder comparar de las mismas instancias cómo escucha con el audífono y sin el audífono o con lectura labial. El umbral de máxima discriminación de la logo va a ser nuestro horizonte a la hora de adaptar. Va a ser lo que vamos a usar para comparar después en la validación.
Aquí esta es otra logo, que es la logo del segundo caso audiométrico. Este paciente va a tener muchísimo mejor pronóstico porque tiene un oído sano o con una mínima y porque tiene muy buena discriminación. Al ser una mixta es mucho más agradecida, como decimos, esta pérdida con los audífonos. Respecto del asesoramiento, este va a ser el momento en el que vamos a coger toda la información que obtuvimos hasta ahora en la anamnesis, en los cuestionarios, en el estudio, en los estudios, para elegir qué audífono le vamos a poner al paciente, qué moldes, qué codo, qué accesorios de ser necesario. Siempre que una pérdida sea bilateral, va a ser susceptible, vamos a tener que poner 2 audífonos. Eso es lo ideal. Es verdad que hay pacientes que quieren solo uno, pero lo ideal es aconsejar a que va a estar muchísimo mejor si hay una pérdida en 2, con 2 audífonos. El objetivo de la adaptación en estos y en todos los pacientes va a ser mejorar la inteligibilidad del habla, darle acceso al lenguaje, evitando molestias de sonoridad, realzar los sonidos útiles. No solo es súper importante, lo más importante es que tenga acceso a la palabra, pero también que tenga acceso al timbre de la casa, a ciertos sonidos de la vida cotidiana que son relevantes para el desarrollo. Mejorar la relación señal-ruido dentro de lo posible para que se pueda manejar en ruido de fondo y facilitar la comunicación. Esto también es importante que haya conectividad móvil y tal vez dejar la puerta abierta para adaptar accesorios. En este momento, explicar las expectativas va a ser fundamental, porque vamos a validar la adaptación, pero el paciente tiene que ser consciente de las expectativas y de las limitaciones y de los logros que podemos llegar a tener. Primero vamos a elegir los parámetros acústicos y el audífono, claro. El codo, nosotros tenemos la opción de poner un codo de plástico o un codo de metal. Es importante, con el de metal vamos a poder dar más ganancia, evitando riesgo de feedback. Los moldes en este tipo de pacientes siempre, sí o sí, tienen que ser a medida. No podés poner un chupete, un adaptador estándar en este tipo de pacientes porque no va a tener ganancia suficiente y va a pitar. El material por excelencia en este tipo de pérdidas va a ser biopor, un molde blando, sin venting, en un tipo gel o concha completo. Pero bueno, hay pacientes que tienen patología de oído medio, tienen un oído operado, tienen un oído que supura, y el otorrino va a pedir, lógicamente, que ventilemos el molde. Entonces, en ese caso, probablemente no le podemos dar la ganancia necesaria porque vamos a querer evitar retroalimentación, pero bueno, vamos a tener que hacer un molde acrílico y ventilarlo. ¿Cuánta ventilación? Lo mínimo para que ventile y pite menos. También hay que valorar en la otoscopia y en la anamnesis si es un paciente que es gran productor de cera, que eso el paciente te lo refiere en la anamnesis en general, recomendarle que haga revisiones periódicas con su otorrino, que agende citas o con el otorrino, con el médico de cabecera, lo que esté dentro de sus posibilidades, para que le retire el suerumen cada 6 meses, cada 3 meses, dependiendo de la producción de cera que tenga este paciente. Y es importante también para reducir los problemas de retroalimentación, además de tener un control de feedback activo, hacer gran vigilancia del tubo acústico y del estado del molde. Incentivar al paciente a que aprenda a cambiar el tubo él cada 3 meses más o menos, y a nosotras en revisiones hacer la vigilancia del estado del molde. A veces pasa con pacientes que pasan 4 años y no quieren cambiar el molde, insistir con eso también. Lo principal que tenemos que hacer es elegir un audífono que el rango de adaptación cubra la pérdida de nuestro paciente. Esto es lo básico que podemos hacer por nuestro paciente. Elegir correctamente el codo y asignar los parámetros acústicos, el molde y si hay venting o no. Para hacer la adaptación, lo más recomendado es hacer pruebas en oído real, hacer REM y, de no ser posible hacer REM, hacer caja. ¿Cuándo no vamos a poder hacer REM? Cuando tengamos un paciente en domicilio, por ejemplo, que si lo visitamos no podemos llevar el REM bajo el brazo, lamentablemente, así que vamos a tener que calibrar en caja antes de salir.
Es interesante hacer REM porque es una prueba validada y replicable que tiene en cuenta la resonancia del conducto de cada paciente y su particularidad, sobre todo si son oídos operados, cómo se comporta la resonancia con el molde ocupando el conducto, y las 3 entradas que gestiona el audífono, el software del audífono, suaves, medios y fuertes. Y también podemos valorar la máxima salida del audífono que se relaciona con el UCL. Por eso también es importante meter todos los datos. Vamos a seleccionar siempre una direccionalidad adaptativa o automática, nunca un omnidireccional, ni un fijo, ni una direccionalidad fija, porque este paciente va a necesitar la mayor ayuda que le podamos dar para vincularse en contextos con ruido, sobre todo. Como ya dije, hay que controlar la retroalimentación con un DFS que gestione el pitido dinámicamente, no solo el pasivo que hacemos el DFS cuando empezamos la adaptación, sino que esté todo el tiempo censando y evitando el pitido. Y siempre y cuando tengan logos bastante simétricas, es interesante activar la comunicación oído-oído para que los audífonos puedan trabajar en conjunto dependiendo del ambiente en el que se encuentran. Respecto a la compresión, lo ideal es poner una compresión dinámica siempre. Es complicado el tema con pacientes que son de renovación porque van a sentir menos sonoridad, van a tener mejor claridad en el habla, pero van a sentir menos sonoridad. Y en general este tipo de pacientes quieren escuchar fuerte. Pero bueno, es también en el momento de gestión de expectativas el momento de aclarar esto. Ok, esta es una imagen de REM, no es una pérdida severa profunda, es la imagen que encontré para explicar esto. Aquí vemos de este lado la pérdida auditiva y el UCL. Aquí lo mismo, la audiometría y el UCL. Y aquí hemos tirado un estímulo de habla a 65 decibelios sin amplificación y aquí con amplificación llegando al target. Y acá al costadito se ve el índice de inteligibilidad del habla. Sin audífono va a tener un 37 y con audífono un 71. El SII es el índice de inteligibilidad del habla y es una cuantificación de la proporción de información del habla que llega al paciente. Es un porcentaje, es de 0 a 100%, y no todas las frecuencias valen lo mismo, digamos. Siempre que lleguemos mejor agudos, vamos a tener un mejor índice. Esto es interesante para usarlo como asesoramiento, para que el paciente vea el índice tan bajito que tiene cuando está sin audífono, como para hacer la adaptación y verificar que efectivamente vamos a estar dando la audibilidad que necesita este paciente. Descenso de frecuencia. Esta es una herramienta que tienen los software de programación, que lo que hace es cuando un paciente en frecuencias agudas, sobre todo, no tiene respuesta o tiene una respuesta que con la amplificación solamente no podemos levantar, digamos, no podemos estimular, se recorta artificialmente y se transpone o se comprime y transpone a otra zona de la cóclea que sí está siendo susceptible de ser estimulada. Esta es una herramienta que hay que manejar con mucho cuidado, no hay que ponerla por default. Es interesante primero adaptar, hacer la validación y si hay un margen de mejora a nivel de discriminación, sí tal vez probar esta herramienta. Pero con cuidado y teniendo en cuenta que necesita un poquito de experiencia auditiva, no es lo activo y lo válido, es lo activo, le doy un poquito de experiencia auditiva y lo vuelvo a validar. Y también esto es interesante escuchar lo que refiere el paciente respecto de las sensaciones. Las adaptaciones bimodales van a ser adaptaciones para pacientes con este tipo de pérdida, grave, severa y profunda, que están adaptados de un lado con implante y del otro lado vamos a poner un audífono. Se llaman bimodales porque combinan estimulación acústica con estimulación eléctrica.
Esto es muy interesante porque aunque los implantes cocleares están súper avanzados y van muy bien, aportan muy buena discriminación porque estimulan bien los agudos, pero hay un montón de información del lenguaje que es la información suprasegmental, el acento, el tono, la duración, la prosodia, que se va a perder con este tipo de estimulación. Entonces, si se la damos del otro lado con el audífono, el paciente va a tener, además de otras características que ahora voy a comentar, otras ventajas, esta información. Poder discernir si me están haciendo una pregunta o me están afirmando, en qué tono me están diciendo las cosas o de dónde es la persona que me está hablando, es mucha información para el lenguaje. Aquí tenemos un estudio donde vemos que se estudiaba a 10 sujetos con implante bimodal, con adaptación, perdón, bimodal, en el que se ve en diferentes situaciones de ruido, acá un poquito menos competitiva y acá más competitiva. Acá vemos la relación señal-ruido es +5, es decir, la señal está 5 decibelios por encima del ruido en estas tres situaciones, y en esta está a la misma intensidad. Se ha comparado audífono solo, audífono implante, y aquí lo mismo. Y en ambas situaciones vemos que la performance en ruido es superior que llevando solo un dispositivo. También, como recomendamos inicialmente, a estos pacientes se les pasa un cuestionario y muchos, no todos, en todos los ítems, pero la gran mayoría respondió que con este tipo de adaptación bimodal va a estar más cómodo en ruido, va a escuchar mejor en ruido, va a escuchar mejor va a discriminar mejor en silencio, reconoce mejor los sonidos familiares, tiene mejor localización, esto es súper importante. Así que se corrobora que, aunque es un N muy chiquito, 10 personas, en general los pacientes con este tipo de adaptaciones van a ir mejor. Siempre se puede probar, si un paciente viene con un implante de un lado, se puede probar hacer la adaptación binaural. Los audífonos por sí solos en este tipo de pacientes no siempre van a ser suficientes. Si tenemos una logoaudiometría como la primera que puse en los casos, vamos a necesitar ayudas extras para la vida cotidiana, pero sobre todo para momentos de mayor competitividad acústica. Es decir, para lugares con ruido, lugares con muy mala acústica como la iglesia, el aire libre, lugares del centro comercial, el coche, muchas situaciones en las que, aunque tengamos la direccionalidad correcta, los reductores de ruido correctos, el paciente que tiene muchas dificultades va a necesitar una ayuda extra. Entonces es importante vincular ya en el momento del asesoramiento, poner sobre la mesa, digamos, que vamos a poner audífonos y accesorios. Dependiendo lo que nos haya dicho en la entrevista y en los cuestionarios del paciente, vamos a decidir cuál o cuáles. A ver, hay pacientes que están en su casa y miran la tele mucho, entonces vamos a poner un TV, y hay pacientes que tienen una vida un poquito más activa. Entonces vamos a optar por un micrófono remoto, por el Multimic. Para acceder a este tipo de accesorios se puede hacer con el botón de programa, por la app del móvil, o ahora ya tenemos auto streaming, tenemos el streaming automático. Se puede seleccionar desde el software para que se conecte automáticamente, sobre todo para pacientes añosos que no, tal vez no usan tanto móvil o prefieren no tocar el audífono porque les da miedo o les da ansiedad. Es importante que se puedan conectar directamente y que no sea un engorro esto para ellos. Y por último, la conectividad en el móvil. Esto es súper importante para estos pacientes porque en general sin streaming es muy difícil, sobre todo los que tienen una mala logo, por supuesto, que puedan tener conversaciones telefónicas. Entonces, vamos a chequear la conectividad que tiene el móvil del paciente con nuestros audífonos, vincularlos en consulta y hacer una prueba para que el paciente sepa más o menos cómo es el manejo. La validación. Este es el momento en el que tenemos que corroborar que todo lo que hicimos antes está bien hecho. Entonces, vamos a hacer 3 instancias de validación, que una no quita la otra, es importante hacer las 3. Reporte del paciente, esto es algo que nos sale a todas naturalmente. El paciente llega y le vas a preguntar, ¿qué tal?
cómo está, cómo se siente, qué tal con los audífonos. Esto es importante para que el paciente diga, bueno, me molestó esto, me falta un poquito acá. Con esta información la vamos a tomar, pero no vamos a ajustar solo con lo que nos dice el paciente, sobre todo cuando nos pide que se los bajemos. Entonces, vamos a pasarle los mismos cuestionarios una vez que el paciente ya está al 100% y está adaptado, ¿vale? Vamos a hacer esto. Y vamos a realizar un campo libre verbal. ¿Cómo vamos a hacer el campo libre verbal? De la misma manera que hicimos la logoaudiometría. Si fue con lectura labial, si fue en closet, y si fue con las listas de Cárdenas y Marrero, con las listas de Cárdenas y Marrero. A partir de acá vamos a ver qué hacemos. Si tenemos que recalibrar, si tenemos que volver a medir, si hay algo que no está bien, si el molde está molestando. En la primera revisión, después de que esté al 100%, vamos a valorar para dónde seguir. Si está todo bien, que sería hermoso, pero no siempre pasa, ya lo citamos para su próxima revisión, dependiendo del protocolo de cada lugar. En conclusión, el manejo de pacientes con pérdidas auditivas severas y profundas es, aunque son muy poquitos estos pacientes que nos llegan, es algo especial, porque es una población que tiene poco acceso a la comunicación, está desconectado, entonces vamos a tener que hacer un poquito de diferencia en nuestros protocolos a la hora de comunicarnos y evaluar sus necesidades. No es solo hacer una audiometría, sino valorar cuánto impacto está teniendo en la vida del paciente y poder aplicar las soluciones necesarias. Estas son las referencias. Bueno, gracias, Ana. No sé si tenéis alguna pregunta para poder hacerla en el chat y la contestamos. Ha habido alguna que yo la he contestado directamente. Y si hubiera alguna otra, pues ahora tenemos aquí a Ana a vuestra disposición. Sí deciros, como decía Ana, que efectivamente estos pacientes son pacientes complicados por el hecho de que están totalmente aislados y faltos de comunicación en su totalidad y merecen una atención muy especial. Es verdad también que tradicionalmente han sido personas muy maltratadas a la hora de las adaptaciones porque han sido los precursores de la audiología en este país, porque fueron los primeros adaptados con los peores audífonos del momento y sabéis de sobra que hay muchas personas mal adaptadas y de alguna manera tenemos que revertir todos con nuestra profesionalidad y una buena atención esa percepción de los usuarios mayores de que los audífonos son malos, porque no hay audífonos malos, hay malas adaptaciones o personas donde se les ha establecido unas expectativas falsas a las cuales no se puede llegar. Así que bueno, pues es el momento, ya digo, de que hagáis alguna pregunta. Efectivamente, este webinar ha quedado grabado y lo colgaremos en el canal de YouTube, espero, esta semana, y tanto en el de Belton como en el de Resound. Nos pregunta María José Ana, ¿cómo gestionar el mal entendimiento aún llevando los audífonos? A ver, se puede siempre poner un accesorio para lo que hace es acercar la señal y eso va a mejorar el rendimiento del paciente en silencio y en ruido. Se puede indicar entrenamiento auditivo con logopedia y si el paciente tiene una muy mala discriminación por debajo del 40% y otras características que no vamos a valorar nosotras, sino el otorrino, se puede derivar para que lo valoren para implante. Nos preguntan también, bueno, más que una pregunta, es un comentario que en este tipo de adaptaciones el problema del acoplamiento siempre ha sido difícil de solucionar. No sé si tienes algo que decir aquí, A Ana. ver, si ponemos un molde biopor bien ajustado que llegue a la segunda curva de la impresión, en general, con los censos van bien, no va a pitar si damos el sello necesario. Es verdad que hay pacientes que tienen patología de oído medio y hay que ventilar y ahí es complejo. Ahí es muy complejo porque hay que sopesar el tema del feedback con bajar la ganancia. Lamentablemente es lo único que podemos hacer. Sí. Uno de los grandes desafíos que tenemos realmente en este tipo de audífonos es que las personas precisan mucha amplificación,
pero después, cuanto más amplificación hay, si parte de ella se escape hacia afuera y tiene retorno por los micrófonos, lógicamente el acoplamiento está ahí. Realmente, si miramos en el mercado los tipos de audífonos retroauriculares superpotentes para estas pérdidas, vais a ver que prácticamente todos ellos están muy a la par en cuanto a presión sonora. Pero no es solo eso lo que hay que valorar, porque no basta tener mucha presión sonora si luego no podemos utilizarla porque pitan. Es decir, hace falta sistemas antiacoplamiento muy potentes para poder eliminar ese sonido de retorno por el hecho de dar tanta amplificación, por más que a lo mejor la adaptación está bastante ocluida o bien sellada, ¿no? En ese sentido, nosotros, bueno, pues nos sentimos orgullosos de tener un sistema de acoplamiento muy potente. Es verdad que no podemos decir que sea infalible porque podemos encontrarnos siempre personas donde el sellado de la acústica no sea del todo completa, ¿no? Pero es verdad que podéis tener garantías de poder conseguir mucha amplificación sin esos acoplamientos. No obstante, es un desafío a día de hoy. Nos pregunta Caro que si podíamos concretar más la diferencia entre un tipo de codo u otro. A ver, cuando hacemos un hit midiendo el codo de plástico y y el codo metálico nos permite tener mejor salida. Nos da un poquito más de ganancia y tiene mejor sello y no pita. También se puede optar por poner un tubo más ancho que el que ponemos normalmente para dar un poquito más de salida. Yo también quiero hacer un inciso en este sentido con los codos metálicos, tener en cuenta que los codos metálicos decimos que son codos fríos. ¿Por qué? Porque el metal realmente guarda más, o bueno, pierde más ese calor, que podamos tener el calor corporal. Esto en climatologías donde haya mucha humedad y sean climatologías frías, sobre todo en invierno, en sitios húmedos, tener en cuenta que la transpiración por sí misma es humedad, que si al tener contacto con el codo por la parte exterior hace frío, podemos tener una condensación que se genere una gotita de sudoración dentro del codo. Los codos tienen un diámetro muy estrecho y esa pequeña gotita puede hacer que lógicamente el sonido no salga. Tened esto en cuenta por si alguna persona reporta que el audífono se ha parado, pueda ser simplemente condensación en ese codo metálico. Entonces simplemente pues es secarlo, Con la eliminar, pera. exactamente, con la perilla, soplar un poquito y eliminar esa gotita. Pero es verdad que los codos metálicos estabilizan la señal en los picos máximos de salida de los retroauriculares para este tipo de pérdidas. Nos pregunta Lourdes si hay casos en los que no aguantan, no, hay casos, nos confirman, en los que no aguantan los micrófonos adaptativos, pues son personas que están acostumbradas a micrófonos omnidireccionales de probablemente audífonos más antiguos, incluso posiblemente audífonos analógicos, y se han acostumbrado más a oír el sonido de alrededor. Sí, a ver, hay pacientes que les gusta más escucharlo todo, pues están acostumbrados a eso, como no le gusta la compresión, no le gustan los automatismos, y se puede intentar poner un programa adicional, manual, para que el paciente pueda acceder a eso y que vea los beneficios, pero que no sea lo que tiene fijo en el programa global, o desactivarlo. También yo apoyo lo que nos cuenta Ana, pero os digo que sabéis que los efectos direccionales, los sistemas direccionales de GN, desde hace ya muchos años, dejan que los graves pasen. ¿Por qué? Porque el pabellón auricular de las personas tiene ya de por sí una direccionalidad natural que hace que los sonidos que vienen de frente se perciben en todas sus frecuencias prácticamente con la misma energía, pero los sonidos que vienen detrás se perciben con la misma energía, los graves, pero los medios y los agudos están parcialmente filtrados por el propio pabellón auricular. Claro, si ponemos micrófonos omnidireccionales que están detrás del pabellón auricular, hace que todos los sonidos por delante y por detrás tengan el mismo espectro de energía dentro del conducto. Es decir, no estaríamos simulando lo que pasa en una persona norma oyente. Por tanto, quizá un sistema direccional de GN sí aporte ese sistema de localización y sea lo más parecido a norma oyente, pero es verdad que si la persona está acostumbrada a una sonoridad antigua, hay que ayudarles con esa sonoridad y pasarle a la nueva, ya quizá más acomodada, como tiene que ser, de forma progresiva. También cabe destacar quizá estas personas que están acostumbradas a audífonos omnidireccionales, que a lo mejor son analógicos y antiguos también, están probablemente acostumbrados a una salida máxima distorsionada, porque los antiguos audífonos
tenían un corte de picos donde si estábamos dando el máximo de salida, probablemente los auriculares estaban en su modo de saturación y distorsionaban. Si ahora le metemos una compresión de salida que baja esa salida sin distorsionar, pero es verdad que la percepción sonora puede ser un poco menor, tenemos que hacer algo y acomodarla a lo que estaban acostumbrados y de forma progresiva ir llevándolos a lo que más Le va a ir mejor. les va a ir mejor, ¿no? De esto vamos a hablar en el webinar de mañana también, la posibilidad de generar una salida más parecida a la antigua de los analógicos con una compresión de picos o una compresión más natural, más adecuada a lo que pide la cóclea en sí misma. Pero es verdad que a lo mejor al principio hay que acomodar los audífonos a lo que están acostumbrados, por más que no sea lo mejor, porque si no, de primeras no van a estar satisfechos con la adaptación. Bien, pues si no hay más preguntas, Ana, muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber participado. Enviaremos el enlace. No vamos a enviar el enlace, María José, porque desde hace ya tiempo todos los webinars lo dejamos en el canal de YouTube, tanto de ReSound España, perdón, para mañana, como el del evento. Enviamos en su día la comunicación de los webinars de hoy y de mañana. Pero te enviaré también el de mañana. María José, sí que te pido, envíame un email para saber tu correo electrónico y te envío el enlace a tu correo. Mi correo electrónico es meyuste@gnhearing.com, ¿vale? Envíamelo ahí, la solicitud, y es tuya, o si alguno quiere el enlace de la mañana y no lo ha recibido, mandadme ese correo y os lo envío, nada, en unos minutos para que podáis participar mañana. Mañana veremos, entraremos más al detalle en el producto de estos Superpower recargables y veremos de forma muy rápida, porque no es el propósito ver el programa de adaptación, pero sí las funcionalidades de estos audífonos dentro del programa de adaptación. ¿De acuerdo? Pues nada, sin más, muchas gracias por participar. Espero que tengamos a personas con este tipo de problemática más satisfechas de lo que hoy lo tenemos y os esperamos mañana. Muy ¿De bien. acuerdo? Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.